Muy buen viernes y continuamos en esta octava de Pascua y el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 21, versículo 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también vamos nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y les dio también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Las apariciones del resucitado son siempre apariciones en la cotidianidad, en esto del trabajo diario. Es que Jesús resucitado nos acompaña en el día a día, en las rutinas de cada día. Aquí lo encontramos nuevamente junto al lago de Genesaret, como lo pone el evangelista Juan, en esto que estaban realizando aquellos que eran sus discípulos, que eran pescadores, y cómo Jesús se vuelve a aparecer en la orilla del lago. Podríamos decir que es casi como una reminiscencia de aquel encuentro de Jesús también con Pedro, con Andrés, con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, cuando los llamó por primera vez. Y también hizo aquel milagro en el lago donde multiplicó los peces, donde Pedro lo reconoció y Jesús le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Podríamos decir que el resucitado vuelve a estar en los lugares donde habitualmente estaban los discípulos para hacerles despertar la esperanza. Es el Señor, es lo que dice Juan, el discípulo amado. Y cuando Pedro oyó que era el Señor, se tiró de la barca y fue donde Él. Cuando Jesús aparece en nuestra vida, a veces un poco velado, no lo reconocemos totalmente, solo nos damos cuenta cuando somos capaces de entrar en sintonía, de escuchar con el corazón y de darnos cuenta que nos va acompañando en el día a día, que Él puede multiplicar nuestra vida, que Él puede también hacer milagros extraordinarios, que el Señor nos va animando siempre para que podamos perseverar. Dice que ninguno se atrevió a preguntarle quién era, porque todos sabían que era el Señor. Hay veces que no tenemos que preguntar, sino que dejarnos conducir. Muchas veces el Señor aparece animándonos a través de otro. Muchas veces el Señor de repente se manifiesta de un modo que no lo esperábamos, y esas cosas que creíamos rutinarias, que a veces nos causaban a lo mejor tanto dolor, cambiaron, porque era el Señor el que estaba ahí, el Señor resucitado que nos sigue alentando y que nos sigue indicando el camino y que se sienta con nosotros para compartir el pan. Y ahí en la Eucaristía del día a día lo encontramos, donde Jesús nos vuelve a dar su cuerpo y su sangre para que sea el alimento como prenda de vida eterna, hasta que un día nos sentemos en el reino junto a Él, en esa comunión de amor. Por eso dice que los discípulos estaban con Él y no necesitaban preguntarle quién eres, porque lo sabían en su corazón, esa certeza interior.
Pidámosle al Señor reconocerlo, quedarnos con Él, sentarnos muchas veces a su mesa en la Eucaristía, hasta que un día nos sentemos en el banquete eterno y lo miremos cara a cara y ya las palabras sobren, porque el amor es el que inundará totalmente nuestro corazón. Muy feliz viernes.